Venga, ya está. Pues comenzamos con el viaje, con nuestro propio viaje TIL. En un primer lugar, queríamos compartir con todos vosotros de dónde surge esta escuela de organización STIL, ya que surge de un viaje inicial que comenzamos el equipo técnico del equipo CAIS justo antes de la pandemia. Hicimos un viaje al País Vasco, hicimos un viaje a Navarra, nos cogimos en el coche y nos subimos con unas cuantas entidades, por ejemplo, vino gente de Albasur, de Noeso, de A Toda Vela, de entidades de discapacidad y de adicciones, y visitamos proyectos muy empoderantes que estaban muy desarrollados, que trabajaban la inclusión de las personas para ir cogiendo ideas, ¿no? Y en este viaje y en este camino de vuelta en el coche desde el País Vasco hasta Sevilla, bueno, pues hubo muchas horas de debate y hablamos de diferentes tipos de formación que se podía hacer para fortalecer a las entidades que eran parte de CAIS. Hablamos de una cooperativa donde la gente pudiera facturar juntas, diferentes ideas, ¿no? De un centro de inserción laboral desde otro enfoque, todo era como intentando buscar enfoques innovadores. Después de este viaje intentamos bajar un poco a la tierra qué proyecto podíamos presentar, ¿no?, a una convocatoria de CEPES, creo que muchos de vosotros conocéis CEPES, ¿no?, de la economía social, y entonces Isra diseñó un proyecto, ¿vale? Él no fue codiseñado, fue diseñado por Isra, nuestro coordinador, y él diseñó esta escuela de organización STIL, donde descubrió pues, a un teórico que se llamaba Frédéric Laloux y trabajaba una serie de paradigmas organizacionales. Entonces, él diseñó este proyecto, lo compartió con el equipo, lo presentamos y estaba dedicado al fortalecimiento de las entidades sociales y de las entidades de economía social, pero desde un enfoque, digamos, para que se comprenda, muy humanista. Estaba desde un enfoque del desarrollo de la propia persona, para que ese desarrollo de la propia persona también fuera el desarrollo del propio equipo y de la entidad. Fijándose en el foco de sí, porque este tipo de convocatorias tienen un lenguaje, ese lenguaje, digamos, que está enfocado al productivismo o al negocio o a la competitividad, ¿no?, que también es una palabra que se valora en las convocatorias. Entonces era un poco jugar con esta convocatoria desde un punto de vista de la mejora personal, del desarrollo de las personas para conseguir esta competitividad. Entonces, nuestra motivación desde ese primer viaje que hicimos nosotros fue el fortalecimiento de las entidades que entrasen, el fortalecimiento de las entidades del tercer sector desde el punto de vista en que creíamos que el desarrollo de las personas iba a impactar en el equipo y iba a impactar en la propia entidad, ¿no? Y ese programa que se presentó estaba enfocado a enseñar, digamos, o a acompañar al aprendizaje de habilidades que normalmente no se aprenden en el trabajo, pero que en muchas ocasiones sí se necesitan. Y de ahí salió este proyecto, que hay que decir que fue muy bien valorado y quedó de los primeros. Conseguimos la financiación y tenemos financiación a 3 años para hacer este programa durante 3 ediciones. Y entonces os preguntaréis después de todo esto, ¿qué es TIL? ¿Vale? ¿Qué es TIL y qué es la Escuela de Organización STIL? No sé si muchos de vosotros ya tenéis el libro en vuestras manos, si os ha llegado este teórico por algún lado, pero bueno, el teórico Frédéric Laloux lo que hace es una catalogación de diferentes paradigmas y en cada paradigma pues explica un tipo de organización. Voy a admitir que hay gente que está entrando, ¿vale? Entonces, lo que hace es se fija en entidades, organizaciones que ya existen y cada una de estas entidades funcionan desde una forma diferente, ¿no? Su toma de decisiones es diferente o son muy jerárquicas o son poco jerárquicas. Y en esta catalogación hace una catalogación que va de rojo, ámbar, naranja, verde y TIL. Entonces, cuando Frédéric Laloux habla de organizaciones rojas, habla de un paradigma impulsivo, ¿no? Se va a ese paradigma donde el jefe es rojo y dice esto se hace porque lo digo yo, que quizá pueda tener razón o no en por qué quiere eso, pero lo hace porque lo digo yo, y es un paradigma muy impulsivo y jerárquico.
que viene de, digamos, de las primeras organizaciones que se conocen, ¿no? Luego explica otro paradigma, otro tipo de organizaciones que son de color más ámbar, y el ámbar es conformista, ¿no? Son organizaciones donde, mira, mientras yo esté en el grupo, mientras no me rechacen y mientras yo forme parte del grupo, pues aquí estoy bien, ¿no? Y remite a organizaciones que son más de artesanos o agricultoras, ¿no? Como han evolucionado un poco del paradigma rojo, pero todavía les queda camino por andar, ¿no? Y después de las organizaciones ámbar aparecen las organizaciones naranjas. Las organizaciones naranjas se basan en los logros, en los objetivos. Sin duda tendréis muchas organizaciones naranja en la cabeza porque realmente han conseguido muchas cosas en la historia, ¿no? Yo, según leí el paradigma naranja, me imaginé Google o me imaginé una empresa tecnológica que lo que se fija es en los resultados, ¿no? Y los consigue de una forma muy eficiente. Depende, ¿no? Es verdad que habría que analizar la entidad para saber en qué paradigma se basa. Pero este paradigma es como, si soy más listo y lo hago mejor, voy a llegar más lejos, ¿no? Una cosa así. Y después habla del paradigma verde, que es un paradigma pluralista, más relacional, que sí tiene en cuenta a la comunidad. Y aquí cuando leí el paradigma verde, pues me imaginé una fundación o una asociación donde hay un consejo rector, donde hay asambleas, donde tú puedes, ¿no?, tener tu punto de vista y ya el tema jerárquico cambia, pero sigue habiendo una jerarquía, ¿no? Y bueno, hay muchas contradicciones, a veces no funciona del todo bien, etcétera. Y aspira a ser igualitario, pero en muchas ocasiones no lo es. Entonces, todo esto se va explicando en el libro, ¿no? Y va haciendo esta catalogación. Y bueno, llegamos al paradigma TIL, que es el paradigma que nos ataña, que aunque nos atañan todos en realidad, pues este paradigma lo describe como un paradigma evolutivo. Es un paradigma evolutivo donde hay unos pilares básicos, que esos pilares básicos son la autogestión, el proceso evolutivo o el propósito evolutivo, saber que la entidad es un órgano vivo, y la plenitud. Aquí entra la plenitud de la persona en el trabajo, en el equipo, digamos que tiene una visión pues más sistémica, más integradora de lo que es el espacio de trabajo. Y este paradigma evolutivo, en este caso, sí persigue tanto el desarrollo personal como el desarrollo de la entidad. Y persigue tanto ese desarrollo personal como, bueno, como que la entidad tenga un propósito y como que ese propósito evolucione y como que se trabaje mucho más en coherencia y alineado con ese propósito. Y a mí lo que me gusta decir es, aunque lo digo yo una vez leído el libro, es que TIL lo que busca es que la persona sea más feliz y trabajando de una forma un poco más productiva o más fortalecida. Entonces, ¿qué pasa? ¿Que ser TIL lo que queremos es ser, somos TIL? Pues no, en realidad no. Lo que queremos es ser conscientes de lo que somos, evolucionar en esos paradigmas y realmente ser más felices trabajando y ser más productivos, que creo que es un objetivo muy asequible, estaréis de acuerdo conmigo. Entonces ahora os voy a contar cómo nos basamos en casos reales. Pues os voy a contar la historia de Jos de Blok. Jos de Blok era un enfermero de Holanda, que es uno de los casos que analiza en el libro, la LU. Y bueno, pues montó junto con un grupo de enfermeros y enfermeras una cooperativa de enfermería en Holanda. Y se reunieron y dijeron, como se está dando servicio es un desastre y lo que queremos es dar otro tipo de servicio a las personas que nos llaman. Cuando vayamos a visitar a estas personas ancianas y ancianos a sus casas, lo primero que vamos a hacer va a ser tomar un café con ellos, porque tenemos que conocer su realidad, tenemos que saber qué les duele, qué no les duele, no vamos solo a ponerles una inyección. Entonces, Jos de Blok y sus colegas de trabajo decidieron montar otro tipo de empresa donde las decisiones las iban a tomar a través de un blog, donde muchas cosas que lo fueron montando y organizando y bueno, lo pone como un ejemplo tip porque ellos mismos decidieron qué tipo de servicio querían dar, dieron un servicio diferente y lo que sucedió fue
que consiguieron unos resultados económicos muchísimo mayores de lo que se esperaban y que fueron un ejemplo organizacional y que muchos enfermeras y enfermeros de Holanda quieren trabajar para esta empresa en Holanda y es un caso de éxito empresarial que está, digamos, dentro de los paradigmas de los que Frédéric Laloux habla, ¿no? Por ese proceso evolutivo que ha tenido la entidad, por esa plenitud de las personas que trabajan en ella, que trabajan de una forma más cómoda, más correcta y han decidido cómo quieren trabajar, etcétera. Entonces, esa es la historia de Hechos de Blog, como para que tengamos en la cabeza que no estamos hablando de un ideal, sino que estamos hablando de verdad, hay organizaciones que se organizan de otra forma y que han implementado un camino de mejora y han conseguido que la gente esté más cómoda y más feliz trabajando. ¿Qué conclusiones antes de terminar me gustaría destacar? Pues que este tipo de paradigmas lo que busca es un poco la coherencia entre las personas, entre su plenitud propia, entre el equipo, ¿no? Que tengas coherencia con las personas con las que se trabaja y con tu entidad y con el propósito que tiene la entidad. Y el parar para poder reflexionar, el parar para darte un respiro, para ser más consciente de dónde estás trabajando. Y para todo esto, pues dentro de la Escuela de Organizaciones somos un equipo de 12 personas con un enfoque lo más sistémico e integrador que podemos ofrecer y que esto lo vamos a bajar a un cómo lo vamos a hacer, que os lo va a explicar el equipo técnico y las coach, y que se trabaja desde esa persona, equipo y entidad. Y para que conozcáis un poco cómo vamos a bajar esto, vale, pero esto cómo lo vamos a hacer, pues vamos ahora a hablar con Hanan, que está haciendo el programa de TIL Dirección. Hanan es de CEPA, y Nacho, que está haciendo el programa TIL Master, que es de Fundación Arcoiris. Y ellos nos van a contar un poco su experiencia, ¿vale? Para que podamos... Sí, dime, Ima. Isa, disculpa, Nacho estaba intentando entrar, que se ha conectado de nuevo. ¿Está en espera? Es que como estoy hablando, a ver, sí, exacto. aquí estamos. Venga, le das paso, gracias. Vale. A ver si había gente en la sala de espera, es que como estaba hablando no lo he visto. Entonces, como os venía diciendo, que vamos a trabajar esos aspectos donde estar alineados de forma personal y con la plenitud posible en alineación con el trabajo, con lo que estamos haciendo y en la misma dirección del propósito de la entidad, con esos niveles, la coherencia en esa misma línea, pararnos a reflexionar, a valorar y a poder afinar, y todo esto pues con ese enfoque integrador. Entonces, esto se lleva a unas actividades, al TIL Master, se lleva al programa TIL Dirección, se lleva a un plan de mejora, que ese plan de mejora realmente sale del equipo, lo decide el equipo, y ya tuvimos ese arranque, esa primera salida que la hicimos en Osuna y ya estuvieron las personas que son TIL Master y que son TIL Dirección de vuestra entidad. Y como ya hemos tenido ese primer acercamiento, pues Hanan de Colectivo CEPA de Cádiz y Nacho de Fundación Arcoiris de Córdoba pueden contar cada uno su experiencia. Entonces, a ver, creo que Nacho ya está dentro, ¿no? Hanan, empiezas tú contando. Aquí tengo unas preguntas que me gustaría haceros, ¿vale? Que el guión es, pues, ¿qué ha significado para ti el ser dirección? Y luego, ¿cómo ha sido la experiencia de Osuna? ¿Cómo lo has transmitido a las personas de tu entidad? Y bueno, ¿y qué se espera del resto del equipo? Serían como 4 preguntas. Si no las tienes, te las voy recordando, ¿vale? Entonces doy paso a Hanan para que continúe hablando ella. Hola, buenas. Gracias, Isa. Sí, las tengo aquí apuntadas. Otra cosa es que con mi letra la entiendo. Bueno, buenos días a todas y todos. La primera pregunta es la que de alguna manera me he quedado como incluso un poco atascada, porque ¿qué significa para mí? Y me venía como todo un reto y
y también una oportunidad, un honor, ¿no? De estar en esa posición y tener esa responsabilidad. Creo, esto lo he compartido con mi equipo también y con las personas que estuvimos en Osuna. Creo que esta escuela TIL es una oportunidad que además también es una oportunidad personal. De eso tiene que ver, ¿no? Tiene que ver con la persona, y yo me considero, como Hannah, me considero que es una responsabilidad y un lujo estar ahí como dirección. También es una consecuencia. Estar en dirección TIL es una consecuencia de una serie de pasos que como persona y como entidad se han dado en este tiempo, en estos años. Una de ellas pues también es tomar la decisión de participar en esta escuela, de querer enfocarnos, coger ese camino a transformarnos acompañadas, porque sí que es cierto que hemos hecho cosas, pero que a lo mejor han salido desde de la autogestión, y darnos la oportunidad de hacerlo acompañada es algo que no habíamos hecho antes. Ser dirección TIL para mí significa, así como Hanan, cambiar el puesto en el que me he venido moviendo generalmente, porque me voy a ocupar de ofrecer esa visión, de fijar de alguna manera esa visión, de acompañar al equipo desde otro lugar que en otro momento lo habría hecho desde el papel del Team Master, que no voy a desgranar, que ya Nacho va a contar de qué va. Estar en Osuna supuso para mí un ejercicio de agotador, pero muy satisfactorio. Agotador porque implicó mucha reflexión en muy poco tiempo, y además, si queréis me callo, el sentido del humor y las bromas van a venir acompañadas. Yo agradezco que lo acojáis de esta manera. Supuso eso todo un ejercicio agotador, satisfactorio, por la cantidad de reflexiones en tan poco tiempo, y además la cantidad de información que recibí. Recibí no solamente de las personas que nos acompañaban, del resto de las compañeras y compañeros, que cada una estábamos en un punto distinto. Cada una estamos en TIL por un objetivo concreto, venimos de una historia, y todo eso de alguna manera como que lo fui integrando, como que va llenando la saca de información, y es muy maravilloso y muy agotador. Nos dimos cuenta, creo que yo en mi caso me di cuenta que había muchas cosas que en algún momento habíamos estado haciéndolo desde el paradigma TIL, había otras clarísimas desde otros paradigmas. Fue algo muy interesante y también de mucha incertidumbre, porque esto de que nosotras podamos crear nuestro programa específico como entidad, decir, bueno, ¿cuál es nuestro programa de mejora? Es algo que siempre hemos querido, porque siempre abogamos por la autogestión y por decidir absolutamente todo lo que queremos. Por eso somos entidades sociales, porque queremos decidir todas entre todas. Pero genera una incertidumbre de decir, bueno, pero no hay nada concreto, no hay nada que nos diga vamos a hacer esto, vamos a hacer esto, vamos a hacer esto, vamos a conseguir esto, vamos a conseguir esto. No, todo lo vamos a decidir nosotras. Así que es una sensación de incertidumbre, de... Comentaron que cualquier diferencia que no con los certificados, no os preocupéis,
Perdona. Yo lo agrego eso en la lista de la mesa y se mandará un correo. Oldo Poveda, ¿podrías silenciar el micro? Y si no, si alguna de las personas anfitrionas pueden silenciárselo. Sí, estamos en ello. Vale, gracias. Ahí va. Bueno, no sé por dónde iba, pero retomo de alguna manera. ¿Cómo ha sido la experiencia de Osuna y cómo lo has transmitido al equipo? Eso, venga, cuando llegamos a compartirlo con el equipo, que además, bueno, no lo hicimos al día siguiente, lo hicimos en unos días en el que podíamos estar todo el equipo laboral, ¿vale? En ese momento no hablamos con toda la junta directiva, lo transmitimos pues como íbamos. Yo lo transmití como iba, con mucha euforia, mucho entusiasmo y también compartiendo que eso iba a bajar a tierra. Lo transmitimos como el resultado, como lo que yo sigo entendiendo y creyendo que es el resultado de pasos que hemos dado a nivel de áreas dentro de la entidad, también a nivel personal y también como entidad, organización en general. Lo transmití como esa oportunidad y además también como ese merecimiento de decir, vale, nosotras trabajamos por y para las personas y con las personas y también nos merecemos que nos tengamos en cuenta, porque además cuando disfrutamos de nuestro trabajo mucho mejor. Puede ser un poco como, voy a utilizar la palabra flower power, esta visión, pero creo que es real. Cuanto mejor estamos, cuanto más reconocida en nuestro trabajo, en lo que hacemos, cuanto más beneficios, y ya no tiene que ver con lo económico, sino beneficios en otros aspectos tenemos, más abiertas estamos a crecer y aportar en nuestra entidad. Más allá de que evidentemente el trabajo que desarrollamos es muchísimo mejor, más productivo, con mejores resultados y más alegre, la verdad. Que ya bastantes penas hay en eso. Había muchas preguntas, había muchísimas preguntas, había gente que ya había estado, gente del equipo que ya había bicheado a la luz, había visto experiencias, ejemplos de otras organizaciones. Había preguntas que no podíamos contestar porque implicaba, bueno, pero ¿qué puntos tiene el programa? ¿Qué objetivos? ¿Qué es lo que vamos a llegar? No lo sabemos, porque lo vamos a crear nosotras. Entonces, fuimos sinceras y dijimos que no lo sabíamos y que era algo que íbamos a crear nosotras. Les compartí en este caso que toda esa euforia, la intención no era que se contagiaran de esa euforia y ese entusiasmo arrollador que sí que es cierto que llevaba y llevábamos mi compañero y yo, sino que eso iba a ir bajando a tierra y que seguramente se iba a quedar en esa motivación al cambio que de alguna manera es lo que estábamos buscando, ¿vale? Lo que siempre salen en las reflexiones, cambios prácticos, pero también cambios a nivel de principios, de valores, de creencias, del lugar que ocupamos como entidad y también como personas en la entidad. De hecho, ya se han hecho cambios de eso, ya han venido. Esto solamente es una continuidad. ¿Qué les pido a mis compañeras y a mis compañeros, al equipo? Pues honestidad, mucha honestidad, sinceridad, también a la hora de decir, y bueno, confianza, ¿no? Para poder decirlo, mira, por aquí, por allá, aunque no estemos de acuerdo en algunos momentos,
aunque haya voces que puedan, entre comillas, pesar más o que hayan pesado más durante mucho tiempo, que den el paso, ¿vale? Que se sientan con la confianza absoluta de independientemente de quién esté compartiendo algo, proponiendo algo, si no está alineado con lo que desea, que lo comparta. Es importante que el programa se construya entre todas desde lo que somos todas y cada una. No sé si quieres Y algo más. Hanan, ¿qué esperas del equipo concretamente? ¿Cuál sería tu expectativa? Mi expectativa, ¿en qué sentido? Es que se me ocurren muchas. Bueno, de forma personal, ¿qué te gustaría del equipo? Pues En mira, este de sentido forma de acompañamiento. personal, que en concreto, por ejemplo, conmigo tengan la confianza y que reciban de mí la apertura suficiente para poderme decir lo que quieran, y además también que cuenten conmigo como dirección TIL, que es una de mis funciones, para poder sostener a nivel personal, individual, lo que esté pasando a la persona y cómo se esté enfrentando a este proceso que ya hemos empezado. Que tengan esa apertura. Yo me abro a ello y es lo único que puedo hacer yo, abrirme, estar disponible por parte de ellos a que cojan eso, sin más. Muchas gracias, Hanan. Gracias a ti. Ahora le tocaría a Nacho de Emet Arcoiris, de Fundación Emet Arcoiris. Buenas a Que todos. concretamente estás en el centro La Marquesa, ¿no? Que es uno de los nuevos centros de Fundación Emet Arcoiris, y también, bueno, Hanan trabajan mucho el colectivo CEPA con jóvenes y Fundación Emet Arcoiris, en este caso con menores. Así que te doy paso y si quieres te doy pie con la primera pregunta de qué significa ser Steelmaster. Hola, buenas tardes. Bueno, sí, ya son 11:30. Buenas tardes a todos y a todas. En principio, valorar también la intervención de Hanan, que la verdad deja poco a relucir, y la verdad que me hace recordar esa vivencia que tuvimos en Osuna, que al final yo considero que este proceso que vamos a empezar a vivir es eso, una vivencia y un momento de parón. Para mí lo que es el Team Master es una oportunidad y una responsabilidad, como ha dicho Hanan también, pero de formación, de pararnos un poquito. Es un momento de introspección, de parón. Vivimos en continuo caos, en continuo tengo que, debo que, de obligaciones, de dar por estipuladas 50.000 millones de cosas, sin pararnos a contemplar otra perspectiva u otra manera de hacer las cosas. El momento de cuestionarnos, de sopesar y de emprender distintas acciones de mejora. Muchas veces es complicado emprender acciones de mejora desde un puesto de jerarquía, de ser director. Pero para mí ese Team Master es abrir distintos canales de comunicación, que al final creo que es la clave, ¿no? Me considero o quiero considerarme en este momento un agente de cambio, que me estoy empoderando, como una manera de darle importancia a la comunicación y darle importancia a la persona. Al final, lo que se pretende con el Team Master es sacar la mejor versión de cada una de las personas de los equipos, ¿no? Si una persona es buena haciendo proyectos, pues ¿por qué se tiene que encargar, ¿no? El director en este caso, ¿no? Porque se encargue esa persona de hacer proyectos. Si otra persona es la más productiva o la que considera que es más fuerte o se siente mejor, mayor bienestar personal en encargarse de otro tipo de funciones, pues que recaiga sobre esa persona, esa responsabilidad. Y al final es como crear un equipo y que el agente de cambio, en este caso, que sería yo, pues actuar de gestor, ¿no?
de canalizador de todo ese tipo pues de fuerza que tiene el equipo, de energía, que en ocasiones no están aprovechadas porque tenemos titulados que esto es lo que tengo que hacer, que yo esto es lo que tengo que hacer, y al final que sea una autogestión, ¿no? Que se consiga pues esa plenitud en cada uno de las personas del equipo para conseguir una mayor productividad, que al final pues todos somos pues fundaciones o pequeñas empresas que nos dedicamos a cierto tipo de usuarios y con cierto tipo de obligaciones. Pero pararnos, revisarnos, el dar una tranquilidad y desde ahí emprender por una evolución en distintos ámbitos. No te estoy contestando lo de Team Master. Era qué ha significado para ti, pero para mí pues, ha sido pues, una manera de dar pie desde la fundación a una asunción y una aceptación de posibles errores, de posibles soluciones a los problemas. No se sabe cuáles son, que ya los veremos en nuestro diagnóstico y tendrán que salir desde nosotros mismos. Por eso pues la sinceridad, ¿no? Y la honestidad de la que hablaba Hanna, porque si no, no va a servir de nada. Pero pues una responsabilidad de aceptar, ¿no? Esa mano que me tiende dirección, ¿no? De decir, os queremos escuchar, necesitamos estar implicados en el día a día para que todos estéis mejor y que al final, pues, el servicio que le prestamos a nuestros usuarios, pues, sea de mayor calidad y que si podemos hacer que estéis más contentos, que estéis más cómodos, pues, que os sintáis mejor en el día a día, pues vamos a ello. ¿cómo ha sido la experiencia de Osuna, ese pistoletazo de salida de ser el Team Master de tu entidad? Eso fue muy intenso. Además, quiero recordar que cumplí 30 años ese día, ¿me acordáis? Fue muy intenso, fue muy bonito porque quiero recordar y hacer partícipe también a las personas que no estuvieron allí que Team Dirección y Team Master no nos veíamos nada más que para tomar café. Entonces no sabíamos nosotros lo que ellos estaban haciendo y ellos no sabían lo que nosotros hacíamos. Con lo cual era contenidos totalmente distintos. De Team Master lo que nosotros vivimos, porque lo vivimos, fue distintas dinámicas y distintas formas de sentir y de vivir en grupo. Os quiero comentar la primera, que nos dijeron que dentro de un espacio que era muy grande, que era una iglesia, nos dieron unos POSIT para hacer nuestra pequeña tribu, nuestro pequeño, ¿no? Sitio. Es que es subjetivo, ¿no? ¿Qué es lo que tengo que hacer? ¿Qué es lo que debo hacer? ¿Me tengo que escuchar yo? ¿Qué es lo que necesito? Y al principio pues, nos sentíamos todos un poquito pues, contrariados. Luego pues empezamos a observar a los demás, ¿no? De qué es lo que están ellos sintiendo como su propia tribu. Y luego había sido egoísta primero, luego piensa en los demás. Y luego ya, pues con una serie de indicaciones que nos iban dando, es decir, qué raro, ¿no? Qué sensación. Y al final es lo que yo transmito lo que quiero transmitir de Osuna, que fue una experiencia vivencial, de ver las normas, ¿no? De que yo pondría para relacionarme, de sacar, de cómo se sentiría una persona a sentirse elegida para realizar una actividad y a la que no. De qué tipo de problemas, de problemáticas necesitaríamos a la hora de sacar el mayor provecho de cada uno de nosotros, a la hora de no llegar puntual. Todo esto es muy subjetivo, pero al final necesitamos también unas normas y un clave para trabajar. No podemos cambiar todo sin una serie de acotaciones. Y al final fue una experiencia de formación, pero vivencial, que nos permitió pues, salir con otra perspectiva de lo que podría ser nuestro puesto de trabajo y de nuestro grupo de trabajo, ¿no? De hacer partícipe a todo el mundo, de que se mire, de que se cuestione, de saber si está bien, de si está mal, de que se comunique, que se exprese y que no demos por hecho que yo tengo que hacer A, B y C. No, que compartamos, que
que entendamos que tenemos que parar, que tenemos que vivir sin ese tipo de agobio. Y yo salí muy motivado porque fue un parón en el día a día que fue muy bonito porque todas las personas que allí íbamos motivadas, sin saber muy bien que íbamos, pero muy motivadas y con muchas ganas de hacer equipo. Y fue una experiencia, yo creo que muy bonita. Claro, porque el Teammaster, ¿no? Es el elemento facilitador dentro de la entidad, ¿no? La persona que toma ese perfil de intentar facilitar que el equipo, ¿no? vaya trabajando de una forma más cohesionada y los objetivos que el mismo equipo se ponga, pero siempre en alineación con el dirección, ¿no? No se puede trabajar por un lado y no trabajar por el otro, y luego, bueno, pues quedar a tomar el café para saber que vamos en la misma dirección. ¿Y cómo lo has transmitido a tu entidad cuando llegaste? ¿Se lo has comentado a los compañeros y compañeras? Es verdad que se trabaja desde un punto de vista vivencial, ¿no? Con ejercicios, con dinámicas, ¿no? Que lo vivas, que vivas el cambio. ¿Cómo has transmitido esto a la gente de tu entidad? A Usillo, la persona que está en dirección de mi empresa, no hemos cuestionado cómo poder ponerle palabras a lo que vivimos, ¿no? Porque es un poco complicado. Entonces hemos esperado, le hemos dado pausa para sentar nosotros hemos intentado hacer los deberes previamente, hemos tenido este tiempo para formarnos más sobre lo que es una escuela de organización TIC, leer el libro de Frédéric Laloux, intentar pues tener más herramientas para poder transmitirlo de la mejor manera, ¿no? Como finalmente decidimos escribiendo una carta de presentación invitando al viaje, ¿no? A un viaje que vamos a comenzar durante estos 10 meses, que no tengan expectativas, que les sonase un poco raro, crearle las ganas, ¿no? El decir, hay algo en mi empresa que me van a formar, que me están diciendo que nos va a mejorar nuestro día a día, que quieren la productividad también, pero desde nuestro bienestar, con 3 enclaves, ¿no? Que son la autogestión, la plenitud y la evolución. Uy, cuántas cosas bonitas. Pero al final lo que hemos centralizado nuestro discurso es que la importancia la queremos poner en el capital humano. Es el momento de que cada uno mire en sí, que la empresa le está brindando la oportunidad de parar y de que miren en sí, que no tengan las prisas, que es la misma empresa, ¿no? Yo como agente de cambio que se lo estoy transmitiendo y también hacerle ver que la dirección de la empresa le está diciendo, oye, vamos a pararnos, ¿no? Permítetelo, ¿no? Vamos a intentar mirar desde otra perspectiva. Y eso es como nosotros se lo hemos transmitido y le hemos dado el lanzamiento con esta webinar. Para que, pues con toda esta información que íbamos a transmitir hoy, desde los distintos aspectos, desde CAIS también, pues dar el pistoletazo de salida desde hoy y empezar a ponernos manos a la obra. ¿Y qué esperas de tu equipo? Pues Isa, realmente lo que espero de mi equipo es comunicación. Al final, si un compromiso, confianza, ganas, honestidad, sinceridad, pues recalcar, ¿no?, lo que ha dicho Hanna. Pero yo quiero poner más énfasis en la comunicación. Creo que nos limitamos muchísimo, damos por sabida o entendida muchísimas cosas de las que el otro compañero o compañera puede percibir de lo que nosotros estamos sintiendo. Y hablamos muy poco de nuestro sentir. Y creo que esto va a ser una oportunidad y nos va a abrir un canal para abrir esas nuevas vías de comunicación, pero reales. No yo estoy, no, yo soy. Y yo soy y siento en este momento así, ¿no? Y pues esas vías de comunicación que las damos por sentadas, que son buenas, pero reestructurar, ¿no?, reparar y que sean pues más productivas y más eficientes al final, ¿no? Que creo que ahí es donde yo quiero poner el énfasis, comunicación. Muchas gracias, Nacho. Gracias a vosotros. Espero no haber sido muy pesado, que me alargo mucho. Para nada.
La verdad que es muy interesante todo lo que contáis y que nos interesaba muchísimo que vosotros dijerais de primera mano cómo había sido ese inicio, porque es verdad que estamos trabajando en un primer momento con ideas abstractas y nos cuesta hacerlas comprender, ¿no? Bajarlas a la tierra. Y bueno, cuando he dicho que éramos un equipo de 12 profesionales, es cierto que hay más gente, aquí falta gente, ¿no? Falta la Fundación EDE, que está Ander y Itzi, falta iSocial, ¿no? Donde tenemos otro equipo de Luis y Guy. Y lo digo porque voy a tomar una frase que realmente es suya, que es de Ander, que él siempre dice, nosotros trabajamos equipos afectivos y efectivos. Y esta frase me parece muy buena y me parece muy útil también, porque es exactamente lo que decías tú, Nacho, ¿no? Es decir, es que me quiero parar también no a saber que se han hecho las cosas, sino a saber cómo se sienten, ¿no? Las personas de mi equipo haciendo las cosas, ¿no? Como a tener ese tipo de comunicación. Y es verdad que eso es una línea a trabajar, que muchas veces estamos en el hacer y no en el hacer, en cómo lo estás haciendo, cómo te estás sintiendo haciendo eso. Y me parece muy interesante que sacases una conclusión así del Team Master y me gusta, parece que esto empieza a funcionar, o al menos parece que empieza. Así que después de esto vamos a pasar al siguiente bloque, y el siguiente bloque es los cómo, ¿vale? ¿Cómo vamos a hacer esto? Y en los cómo vamos a darle el paso a nuestro equipo de acompañamiento de la Escuela de Organización STIL, a Nuria, a Inma y a María, que nos van a contar pues, los objetivos que tenemos, los principios en los que nos basamos y esas etapas que va a haber en el camino. Espero que con esto vaya quedando la cosa un poco más clara y vayamos bajando a tierra las ideas. Así que, Nuria, te doy paso. Buenos días a todos y todas. Bueno, mi nombre es Nuria y me gustaría contaros por qué estoy en este viaje. Y este viaje para mí es que es mi viaje, porque formar parte de la Escuela TIL es como seguir un hilo, ¿no? En mi vida, ¿no? Yo hace muchos años que aposté, cuando tenía que decidir a qué dedicarme profesionalmente, pues quería que mi trabajo fuera algo significativo. Eso significaba que fuera algo que me hiciera crecer, que estuviera alineado conmigo, que yo pudiera ser en el trabajo y que también pudiera ser un sitio donde encontrarme con otras personas y tocar la realidad y construir y aportar al mundo. Para mí eso era clave. No tenía ni idea, era muy jovencilla, ¿no? Pero empecé a explorar, ¿no? Que es una palabra que me gusta mucho. Yo vengo de mi cantera, es el tercer sector, es decir, desde los 15 años formo parte del movimiento asociativo en Córdoba, de ONG, donde he pasado por muchos lugares y muchos sitios, y recuerdo perfectamente el momento en el que yo también estaba muy en lo operativo, pero empecé a darme cuenta de que había otras necesidades que no se nombraban y a las que yo no encontraba palabras. Teníamos unos principios súper chulos, queríamos hacer cosas súper interesantes. Yo aprendí muchísimo, yo creo que mi gran mochila viene de ahí, pero me daba cuenta de que el discurso y a veces los hechos no casaban, que estábamos mirando a las personas, pero que a veces nosotros dentro, como equipos, nos pegábamos codazos, teníamos conflictos, no lo hablábamos, no sabíamos relacionarnos. Y yo en ese momento, que tenía 20 y pocos años, no sabía nombrar lo que era, pero intuía que había algo que me interesaba. Tuve la suerte de hacer un máster en cooperación y gestión de organizaciones y ahí un profesor de SADE empezó a hablar de esto, de esas otras habilidades, ¿no? Y yo dije, qué pena que no nos enseñen esto, ni en la escuela ni en la universidad, ¿no? Entonces entendí, porque antes estaba como un poco enfadada, ¿no? Que porque no sabíamos hacerlo, porque no teníamos más coherencia, que realmente la gente no sabíamos hacerlo porque no habíamos aprendido. Y entonces empecé a profundizar mucho en ese camino y empecé a hacer un viaje. Porque para mí era muy fácil decir, es que quien coordina, el jefe, sino dije, yo también soy parte de esto, ¿no? Empecé a hacer un viaje que no estaba relacionado con lo profesional, sino que estaba relacionado con el desarrollo personal. Y como soy muy curiosa, pues empecé a formarme y a descubrir todo el trabajo conmigo de autoconocimiento y a ver que había un camino también que al final ha desembocado en el coaching.
en el acompañamiento en esas otras habilidades. En paralelo, yo pasé del tercer sector al mundo de la empresa. Eso sería muy largo de contaros, ¿no? Pero empecé a acompañar a personas que construían su trabajo, a acompañar a personas que emprendían, a acompañar a empresas, pero siempre con este enfoque humano, porque a mí me ha parecido que la riqueza humana y la riqueza económica no tienen que ir disociadas. Y mi apuesta ha sido siempre el que muchas veces los esquemas me decían que eso era imposible, pero que yo sabía que quería explorar y construir y apostar por ver de qué manera lo podíamos hacer posible. Entonces, llevo 20 años acompañando a muchas entidades y a muchas empresas de economía social, a integrar. Yo siempre he regalado mucho una chapa que es la Y. Muchas veces decimos, la riqueza humana, no pueden ser compatibles, ¿no? Y yo he dicho, merece la pena que exploremos y sí hay maneras de hacerlo. Y ese ha sido mi gran descubrimiento y bueno, parte de lo que me gustaría seguir, por un lado aportando y descubriendo aquí, como lo hacemos juntas. Para mí es un placer, cuando veo tantas caritas aquí, lo que descubro es otras personas que quizás quieren caminar el mismo camino y entonces me siento en sintonía. Os voy a contar ahora un poquito desde nosotras, ¿no? Desde este equipo, cuáles son las invitaciones, ¿no? Y como habéis nombrado, es algo que vamos a tener que construir todo el mundo. Las invitaciones en este viaje son, por un lado, que este es el inicio de un viaje, pero que no es el final, ¿no? Que empezamos a andar, ¿no? Y que este proceso no significa que ya resolvamos todas las dificultades, todos los problemas que tenemos en la organización y nos demos la vuelta como un calcetín, sino que empecemos a vislumbrar maneras de andar juntas, quizás diferentes, ¿no? Y quizás con más recursos. Y que este viaje también, otra de las palabras que nosotros hemos nombrado más, parte de la aceptación, que quizás no hay un viaje, sino que hay muchos viajes. Porque cada una vais a estar en momentos diferentes, vais a tener necesidades diferentes y tenéis que andar vuestro propio camino. Pero vamos a andar un camino diverso, pero en compañía de otras y aprendiendo también de cómo el aprendizaje de otras entidades nos puede servir a nosotros de referencia. Antes lo ha nombrado Nacho, lo ha nombrado Hanan. Me parece que este acompañamiento también va a ser una invitación a que nos paremos, ¿no? Que es una de las cosas que quizás cuesta más en las entidades, ¿no? Pararse, porque estamos en lo operativo, estamos con muchas prisas, siempre hay muchos fuegos que apagar, entonces nos cuesta mucho sacar esos ratitos de decir, oye, necesito parar. ¿Y para qué necesito parar? Pues para hacer las cosas quizás desde un sitio mucho más esencial, ¿no? La parada no es quietismo, la parada es para reflexionar, para tener mayor perspectiva, para poder revisarnos. Yo recuerdo siempre un profesor mío, ¿no? Cuando yo empezaba con el tema de gestión estratégica, ¿no? Que me decía que no hay otras maneras de evolucionar si no es aprendiendo y que para aprendiendo las organizaciones necesitan hacer esas paradas, ¿no? Entonces esta es una invitación. En muchos momentos vamos a invitar a decir, venga, sacamos, ¿no? Ese ratito, ¿no? Para parar, tener perspectiva y para poder ver dónde estamos y dónde queremos ir, aunque no sepamos muy bien cómo va a ser ese camino que vamos a ir construyendo. Como cualquier viaje, también os invitamos que este acompañamiento sea un sitio donde nutrirnos, ¿no? Donde echar en la mochila recursos, ¿no? Y lo habéis nombrado también, ¿no? Como muchas veces vamos al mundo del trabajo con muchas habilidades técnicas, si soy psicóloga, si soy psicólogo, trabajador social, ¿no? Pero con otras habilidades que muchas veces no nos enseñan y que son esenciales, que son las habilidades personales y sociales, ¿no? Porque realmente las entidades las formamos personas y a veces obviamos algo fundamental, que todos los días nos estamos relacionando. ¿Y qué pasa en estas relaciones? ¿Y cómo construimos juntas?
Entonces, la apuesta es empezar a echar en esta mochila lo que cada cual vaya necesitando, pero tener una visión más integradora, ¿no? De cuáles son las habilidades y las competencias. Muchas veces vais a tener ya muchos recursos y la idea es mantenerlos. En otros momentos habrá que actualizarse y decir que las herramientas que hemos utilizado ya no nos sirven. Y después también habrá que quizás, ¿no?, pues soltar lastre y también incluir, ¿no?, otras maneras de aprender a estar los unos con los otros, ¿no? Por otro lado, esto es una invitación a la exploración y al aprendizaje, ¿no? Y yo creo que lo habéis nombrado también mucho y a mí me hacía gracia cuando decía, no sabemos dónde vamos, ¿no? Yo creo que además este tiempo de pandemia nos ha demostrado muchas veces que la incertidumbre forma parte de nuestra vida, quizás no nos lo ha puesto más en relieve, ¿no? Yo creo que vamos a ir descubriendo cómo si nos centramos en las personas y si nos centramos en dar espacios para que las personas puedan desplegar todo su potencial, ¿no?, desde ahí surge una fuerza diferente, ¿no?, que es la capacidad que tenemos todos de poner nuestro talento al servicio y la capacidad de crear juntos, ¿no?, y de ir descubriendo poquito a poco, ¿no?, hacia dónde queremos caminar, ¿no?, y ir descubriendo ese camino, ¿no? Nuestra invitación es algo que habéis nombrado, que es que pongamos a las personas en el centro, las personas que están fuera de nuestra institución, que yo creo que eso ya lo tenemos casi todo el mundo clave, ¿no? Vuestras personas a las que atendéis, ¿no?, son muy importantes, pero muchas veces no le damos el espacio a las personas que están dentro de la institución. Y se trata también de invitaros a hacer un camino más coherente, porque quizás ahí es donde cogemos la fuerza. Como decía, muchas veces creo que tenemos una visión muy disociada, ¿no?, de que los resultados y lo humano, ¿no?, no pueden ir juntos, pero sin embargo lo que está demostrado, y yo creo que lo que vamos a ir descubriendo desde nuestra propia experiencia y desde ver que hay otras referencias, porque parte de este camino va a ser contar con otras referencias de gente que ya está explorando, ¿no?, nuevas maneras de hacer y que están resultando también muy efectivas, es darnos cuenta que al contrario, que cuando realmente las instituciones cuidan a las personas, dan espacios y desarrollan y permiten el desarrollo de este potencial individual y colectivo, ¿no?, somos más potentes y conseguimos mejores resultados. Y eso está más que demostrado, ¿no? Y yo creo que es parte del aprendizaje que vamos a ir compartiendo. Entonces, también invitaros a que este viaje, yo creo que le podemos añadir los ingredientes que queramos. Y que la curiosidad, la exploración, el disfrute, yo creo que es fundamental, ¿no? Y creo que vamos entre todos, ¿no?, a intentar que este sea un espacio, ¿no?, donde aprender sea gustoso y donde también nos vamos a encontrar momentos de frustración, ¿no? Yo creo que hemos nombrado mucho la motivación, pero algo que para nosotros, para mí ha sido, ¿no?, y me gustaría traerlo aquí, ¿no?, y que para nosotros está siendo también parte del camino, porque nosotros como equipo TIL estamos viviendo también un proceso TIL. Antes aparecía ahí David, que nos está acompañando a nosotros, ¿no? Es que muchas veces en esa revisión individual y colectiva nos encontramos con dificultades. Pues porque, porque no me gusta, ¿no?, reconocer que mi ego entorpece, o no me gusta hablar de que hay conflictos y que no lo sé enfrentar y que me da miedo y que tengo miedo. A veces la valentía no sale, o a veces no sé relacionarme con las otras personas, ¿no? Y partir de aquí a veces es difícil. Entonces nuestro acompañamiento también implica decir que no estáis solos ni solas, que nosotros estamos en el mismo viaje que vosotros y que aceptar esta humanidad yo creo que nos puede ayudar mucho. Aceptar que muchas veces no sabemos hacerlo, que nos cuesta, que es difícil y aprender a sostener estas frustraciones que también van a aparecer en el camino, ¿no? Que nos parece que de esto también va el poder despojarnos de las máscaras y poder desde ahí pues presentarnos de una forma más humana
Y seguramente que desde reconocer también nuestras dificultades podemos enganchar mucho más con toda nuestra capacidad. Entonces, esta es un poquito la invitación y lo que nosotros pretendemos también impulsar con este acompañamiento. Al final vamos a tener un espacio para que podáis plantear las dudas que queráis, pero ahora le voy a dar paso a mi compañera Isma, que os va a contar los principios en los que nosotros nos hemos basado a la hora de poder acompañar. Gracias, Nuria. Pues muchas gracias, bienvenidos a todos, todas. Estoy muy emocionada aquí escuchando muchas cosas esenciales. Tenemos unos referentes, Dirección TIL y TIL Máster con tan poquito tiempo, viviendo el programa, con una intensidad y un sentir muy auténtico, ¿no? Que es una de las premisas de este programa. Pues mi nombre es Isma Redondo, yo he estado mucho tiempo trabajando en la empresa privada y esto que estoy viviendo ahora es un sueño hecho realidad, un gran sueño, diría que el que estoy experimentando, porque en todas las entidades por las que he ido pasando, yo he estado en la empresa privada. Sin embargo, he estado trabajando o colaborando de voluntaria toda mi vida. Entonces, no había unos propósitos sociales donde yo estaba trabajando. Sin embargo, ese sentir y ese soñar de que cómo podía yo participar en que fuéramos felices dentro de las empresas siendo persona. Esa inquietud la he tenido siempre. Y de alguna forma este programa, esta escuela, este sentir TIL, le pone nombre y apellido a todo lo que ha ido aconteciendo en mi vida, donde me he ido encaminando hasta llegar al tema del desarrollo personal y dedicarme a las personas, porque me daba cuenta que me encantaba mirar y observar y apoyar y acompañar a las personas. Y cuando empecé a indagar por ese terreno, me daba cuenta también que lo primero era desde mi propio autoconocimiento, cómo de una manera sistémica eso iba dando valor en el entorno donde me iba moviendo y cómo eso facilitaba a los equipos de trabajo sin tener esos puestos de recursos humanos, ya no nos gusta decir recursos humanos, en esos puestos con otras personas, cómo mi propio desarrollo personal y mi propio conocimiento iba facilitando el desarrollo de esos equipos de trabajo de manera natural. Con lo cual, llegando a este punto, como hablamos que la organización es TIL, para los que ya estéis leyendo el libro, los que empecéis a interesaros por esto, funciona como un organismo vivo. Y es confiar en que las cosas van a funcionar, aunque no sepamos hacia dónde vamos a llegar. Antes de comenzar con los principios, me gustaría, este viaje, hablamos de viaje, en la invitación teníais un globo de muchos colores, como que el viaje lo vamos a hacer en globo. Entonces, hemos elegido ese medio de locomoción desde la escuela TIL, pues si el equipo técnico, los 12 que estamos detrás, le estamos transmitiendo ese cuidado a esa tela del globo antes de que os montéis en las cestillas, el equipo de cada una de las entidades que vaya a formar parte de este programa. Y ahora que ya habéis decidido montaros, el globo, no sé si sabéis que sí sabemos de dónde parte, pero dependiendo de los vientos no sabemos dónde llega. Entonces, también tiene otra curiosidad el globo. El globo, cuando estéis dentro, esa cesta es una cesta un poquito más reducida, con lo cual ahí se va a originar una serie de miradas y de relaciones diferentes a las que estáis teniendo actualmente en tierra. Aparte de eso, cuando empecéis a tomar altura, vais a tener esa posibilidad de parar, que se está diciendo o habéis comentado
en los discursos que estamos escuchando, en las conversaciones que estamos escuchando de todas las personas que han intervenido antes. Vais a tener la posibilidad de parar, de miraros, de establecer otro tipo de relaciones y de empezar a ver ahí quién de las personas que están dentro del globo tiene un talento, tiene otro, habrá unos recursos, habrá otros. A lo mejor esos talentos estaban ya ahí, estaban dormidos, pero ahora empiezan a despertarse, porque vamos a necesitar de cada una de las personas que van en esa cestita, en esa cestilla para poder llevar un vuelo armónico, ¿vale? Entonces será otro tipo de viaje, en un vuelo tranquilo. No sé si os habéis montado alguna vez en un globo aerostático, pero lo que se respira es, yo os animo a que lo hagáis, es tranquilidad, es serenidad, es mirar las cosas desde otro punto. Y que cada uno coja el anemómetro o el barómetro o el recurso que tenga que coger y que se haga responsable de ese recurso para que empiecen a confiar los líderes y las líderes que hasta ahora ocupen las entidades en esos equipos, lo potenciemos, le demos el aprendizaje que necesiten, los empoderemos, las empoderemos, para que se vayan creando esos equipos autogestionados, que es uno de los principios fundamentales de lo que son las organizaciones TIC. El globo partirá de un sitio y tiene muchos colores y se verá desde abajo por donde va volando, y luego estará el equipo que le reciba cuando aterrice en otro lugar. La historia es el proceso que vivamos, cómo vamos a vivir ese viaje. No sé si os estoy ayudando en algo con esta metáfora, pero a partir después de contaros lo que os he contado, voy a decir o a enumerar los principios básicos en los que nos vamos a basar el equipo de acompañamiento, el equipo tanto técnico como el equipo de coach con vosotros. Y el primer principio es que los protagonistas del vuelo, de este viaje, sois vosotros y vosotras. Eso lo tenemos muy, pero que muy claro. Sois vosotros y vosotras los que vais a elegir cómo vais a querer desarrollar ese vuelo y cómo vais a relacionar, nosotros vamos a facilitaros, pero vosotros sois los verdaderos protagonistas de este vuelo. El segundo principio sería lo que seremos facilitadoras, seremos impulsoras del cambio que queráis hacer. El tercer principio de acompañamiento está relacionado con el principio de plenitud y que también han estado hablando los compañeros, los colaboradores que hemos estado escuchando antes. Este principio de plenitud, que es facilitaros las condiciones para que podamos llegar a nuestros puestos de trabajo sin la chaqueta, el traje, el sombrero de solo profesional, sino que podamos llevar al lugar donde vamos a desarrollar nuestro talento, donde podemos desarrollar nuestro talento, todas nuestras dimensiones. Que seamos, como decía Hanna en un inicio, pues que tengamos esos espacios, que podáis generar esos espacios seguros de confianza para que podamos transmitir nuestros miedos, nuestras inquietudes, nuestras expectativas y que exista un nuevo liderazgo, que de ahí la importancia de este programa, de formar al líder en esa nueva forma de liderar en la entidad, ¿no? En esa forma de sostener la entidad. Con lo cual, ir con nuestra mayor autenticidad, tanto fuera como dentro de las entidades. Un cuarto principio de funcionamiento estará basado en que vamos a fomentar, en la medida que ustedes quieran, la autonomía y la autogestión de los equipos, en esa responsabilidad individual y colectiva, en una co-creación continua, donde todos y cada uno y cada una de las integrantes de los equipos sean responsables de manera individual y a la vez colectivos, aprovechando de esta manera todo lo que sería trabajar en un trabajo colaborativo y aprovechándole a lo que se llama, y ahora escucharéis mucho, de la inteligencia colectiva. Que ese sería nuestro quinto principio facilitador, para podernos adaptar a estos contextos complejos donde ya los equipos jerarquizados, nos guste más o nos guste menos, están empezando a dejar de tener sentido.
A partir de ahí, el sexto principio con el que cierro es que confiamos plenamente el equipo de acompañamiento en la grandeza de vuestros equipos. Con lo cual, miraremos desde ahí, desde que cada uno y cada uno de los integrantes del equipo tiene un gran talento, unas grandes capacidades e intentaremos ser un espejo claro, limpio, donde os podáis mirar. Y ya termino aquí y paso la palabra a mi compañera y amiga María, que nos va a contar los cómo. Muchísimas gracias, Inma. Gracias. Hola, buenas a todas y a todos. Pues realmente casi, vamos, casi estoy por pasar la palabra porque ya habéis dicho lo más fundamental entre la intervención de Hanan y Nacho. Han sido los mejores responsables de explicar qué es el TIL Master, qué es TIL Dirección. Yo lo único que quería resaltar ya, y no quería gastar mucho tiempo para que nos dé tiempo a las preguntas, que creo que es fundamental en este espacio y era uno de los objetivos de este webinar, es deciros unos hitos. Hemos hablado de incertidumbre, hemos hablado de miedo, hemos hablado que empezamos un camino que no sabemos dónde va a terminar, pero sí que tenemos las ideas claras, aunque a veces pueda parecer que no, estamos aprendiendo. Sí hay unos hitos que quizá os van a ayudar a vosotros a recorrer ese camino. Y quizá eso puede bajar un poquito las tensiones y puede explicar esos cómo, ¿no? Entonces lo hemos dejado para el final porque el primer hito fue el encuentro de Osuna, donde ya lo han explicado también, que como os digo no me voy a enrollar allí. Ahí empezamos, sobre todo nos conocimos, ¿no? Nos conocimos tanto el equipo de la escuela como EDE y Social y sobre todo las entidades, y como ha comentado Hanan, tan importante, ahí hicimos equipos de Somos la primera edición de la escuela de organizaciones TIL y fue tan intenso y tan bonito todo el inicio de compartir experiencias, vivencias, sensaciones, que aunque no os disteis cuenta, naturalmente ahí se empezó a crear la comunidad de aprendizaje, que es una de las herramientas que os vamos a poner a vuestra disposición para compartir prácticas inspiradoras y para que sigáis aprendiendo y apoyándoos también en este viaje. Ahora el segundo hito importante, que estáis todos ya con muchísimas ganas, que lo sé, es el diagnóstico. Habéis dicho, ya habéis hablado de parada y reflexión, habéis hablado de que vamos a escuchar las voces y lo más importante del diagnóstico, si tengo que decirlo en 2 palabras, es que sea lo más participativo posible. Queremos escuchar todas las voces, queremos daros un espacio en el que realmente, que suele ser difícil en las entidades, en el que realmente todos tengan voz y escuchemos vuestras voces, no solo de dirección, no solo de un equipo, no solo en pasillos, sino va a haber una herramienta que os la vamos a mandar en el que a través de un cuestionario vosotros vais a responder en 20 temas y de ahí va a salir un mapa. Es un mapa, parece un mandala muy bonito de colores y cada uno va a tener su mapa personal, pero lo más interesante es que vamos a poder coger las opiniones de todos y devolveros una imagen que va a ser el mapa de vuestra organización. Con ese mapa vamos a hablar con el TIL Master y TIL Dirección y vamos a hacer esa devolución y vamos a explicarlo. El mapa, al fin y al cabo, es un dibujo hecho por un algoritmo. Es cierto que recoge vuestras voces, pero recoge vuestras voces de una manera quizá parcial. Entonces, vamos a dar un paso más y es escucharos a vosotros, primero, antes de hacer una sesión de contraste, que ya será más o menos por enero, con todo el equipo. Y ahí vamos a escuchar a todo el equipo. A veces habéis elegido recursos, otros habéis elegido todos los socios de la entidad, y ahí vamos a empezar a trabajar ese diagnóstico colectivo para que tengamos como resultado un plan de mejora. Como decís, los protagonistas sois vosotros, no nos cansamos de repetirlo, sois vosotras, y vosotras vais a decidir y vais a priorizar lo que sale, las mejoras por las que vamos a empezar a trabajar. Hemos hablado que esto es un proceso. La escuela está poniendo en marcha en esta primera edición este proceso de aprendizaje. Vamos a empezar por algo,
a lo mejor algo muy pequeñito para empezar a poner en marcha el sistema, pero vosotros a partir de ahora vais a apropiaros, eso esperamos, apropiaros de la herramienta y hacerla vuestra y poderla utilizar a partir de ahora en todos el caminar de vuestra entidad, ¿no? Entonces, una vez hecha la sesión de contraste, vais a tener siempre unas herramientas que son, les hemos llamado recursos TIL, y son unas herramientas que a través de la web están abiertas para toda la entidad, porque todo lo que estamos intentando es que sea lo más abierto y lo más transparente, intentando además que todas las personas, no solo el TIL Master y TIL Dirección, todas las personas de la entidad se unan a este proceso. Realmente son procesos colectivos, de inteligencia colectiva. Queremos darles el espacio al TIL Master y TIL Dirección como facilitadores y promotores, pero no les queremos dar toda la responsabilidad, ¿no? Estamos todos trabajando por el bienestar y el propósito de nuestra organización. Entonces, para eso va a haber unos recursos en la web de la Escuela de Organizaciones TIL en el que podéis entrar a 20 temas. Van a ser los primeros, los iremos ampliando, pero 20 temas que puede ser desde toma de decisiones hasta una parte más que habla de talentos, otra parte a lo mejor habla de estructuras, de construcción de equipo. Todas las personas que estáis aquí, todas las personas que lo podéis hacer saber de vuestra organización, pueden acceder libremente, por supuesto gratuitamente, a todos esos recursos. Hay prácticas inspiradoras. Va a haber unos webinars también abiertos para todo el mundo. Algunos tenemos ya algunos temas que queremos que os pueden interesar y otros vamos a ir recogiendo vuestras opiniones, os vamos a ir escuchando durante este tiempo, decir qué os interesa, qué dificultad estáis encontrando, qué interés, qué pasión, y nosotros vamos a intentar ofreceros evolutivamente como TIL esos webinars que respondan a vuestras necesidades. Entonces vais a tener una caja de herramientas muy amplia. Y lo más importante de todo esto, aparte de los recursos, por supuesto, son las personas. Ya nos conocéis, a Nuria y Miami, somos las personas de referencia para vuestras entidades, pero luego tenemos todo el equipo de la escuela, que están Manuel, Isa e Irra también, y el acompañamiento va a ser conjunto de todo el equipo. Entonces, cualquier necesidad que vosotros tengáis os vamos a responder incluso con recursos externos. Nosotros no, aparte somos multidisciplinares, pero vamos a necesitar a lo mejor el apoyo de EDE y social, si vemos a lo mejor que hay un problema de conflictos, de resolución de conflictos, pues podemos acudir a lo mejor a la opinión y lo vamos a hacer de nuestros socios en este proyecto, ¿no? Entonces, después de poner todo esto sobre la mesa, todas estas herramientas, yo creo que lo más importante, ya os he dicho qué va a pasar más o menos en los próximos 3 meses, es dejaros a vosotros para que hagáis todas las preguntas y ya de 3 meses en adelante ya seguiremos hablando. Pero empezamos a escucharos para que estos 3 meses no os vayáis de este webinar sin ninguna duda, sin ninguna inquietud y entonces ya me callo, me despido y si te parece, Isa, damos paso a las preguntas. Muchas gracias. Muchas gracias, María. Aunque nos quedan pocos minutos, es cierto que no queremos dejar pasar la ocasión, pues para quien tenga una duda, para quien quiera compartir una reflexión, le haya surgido alguna cosa, aprovechamos este espacio final. A ver, ¿quién quiere coger el micro? Chan, chan. Venga, animaros. ¿Nadie se atreve? Ah, sí, por ahí. Kiko de Albasura había planteado una pregunta que si no... Kiko, pues que coja el micro, ¿está? Si no te importa, Kiko, si la puedes hacer porque no hay... Eres la única persona que ha hecho una pregunta. Si alguien más se anima, podéis abrir micro también. Perfecto. Buenos días a todos, pero es que ya con la explicación de todo el equipo ya me ha resuelto la pregunta. Era que me sonaba un poco lo que es la verborrea a la metodología Scrum, pero vamos, que ya me ha respondido que es totalmente diferente. Sí, es verdad que las metodologías ágiles, por ejemplo, tienen el punto este de el Scrum Master, ¿no? Y nosotros tenemos el Team Master. Pero es verdad que tiene un enfoque, lo que hemos hecho, un enfoque muy humano de desarrollo de la persona, ¿no? Y tiene un enfoque mucho más humanista. No sé si vosotros queréis destacar alguna diferencia entre lo que serían
metodologías ágiles y el TIL, porque son como cosas bastante diferentes. Bueno, yo quería decir que realmente en el libro de la LUC también se habla de metodologías ágiles, en la wiki de Reinventing también se habla de las metodologías ágiles y creo que tienen muchos paralelismos, ¿sí? Porque las metodologías ágiles, en el centro también están las personas. Ahí en los recursos que ha contado María vais a encontrar un tema que es sobre planificación y estrategia, donde muchas veces nosotros a la hora de diseñar nuestras estrategias lo que hacemos son planes, ¿sí? Y los planes están muy bien, ¿no? Pero vais a descubrir también dentro de esos recursos que hay otra manera de construir, que es haciendo. No es pensar y luego hacer, sino es hacer para pensar. Y esto tiene mucho que ver con el agilismo, con trabajar en periodos cortos, donde vamos haciendo y vamos revisando lo que nos va pasando, y vamos retroalimentando el proceso. Y eso es de metodología ágil. Entonces, lo que también diría es que Scrum no es la única metodología ágil. Cuando hablamos de metodologías ágiles hablamos de mucho. Y Scrum es una herramienta de trabajo en equipo que también tiene mucho que ver con TIL porque trabaja desde la colaboración. Pero yo creo que eso lo vais a ir descubriendo, ¿no? Entonces, dentro de esa mochililla de recursos vais a descubrir que las ágiles también tienen puntos de confluencia. A mí hay un tema que me parece bastante diferente, que lo descubrí mientras nos estaba acompañando David, en que hablaba de esos paradigmas rojo, ámbar, naranja. Entonces, según los ibas descubriendo, ibas viendo cosas tuyas, ¿no? Propias, que eran rojas a veces, ¿no? Como cómo trabajo bajo presión, o naranja, cómo me enfoco al objetivo. Pero lo que decía David cuando nos estaba acompañando era que todos los paradigmas tienen su parte sana y su parte enferma, y que esa parte sana es la que hay que descubrir y esa parte enferma es la que hay que descubrir. Y digamos, ese enfoque un poco de trabajo personal y ese enfoque lo que para mí es de aceptación, para mí sí me parece un enfoque muy nuevo en cuanto a cómo trabajar dentro de la organización, ¿no? Porque muchas veces los enfoques organizativos van diseñados a ese plan de mejora, pero no a ese plan de aceptación. Y a mí esa aceptación me ha gustado mucho del enfoque TIL y me parece que le da mucha diferencia a cosas como metodologías ágiles o como Scrum, de las que hay que chupar mucho y de las que hay que mirar porque son las cosas organizativas que están más desarrolladas, ¿no? No surge de la nada este paradigma, sino que analiza entidades que están trabajando ya con cosas nuevas, ¿no? ¿Alguna pregunta más? ¿Alguna persona que no haya estado en Osuna, que no sea TIL Master, TIL Dirección, que como miembro de una entidad diga, a ver, ¿dónde nos estamos metiendo? No me digáis que sois todos unos valientes. Parece ser que sí, qué lujo de equipo. Enhorabuena. Porque he visto una pregunta por ahí, un comentario que decía que hay miedos, ¿no? Hay miedos. Y yo creo que hay miedos por parte de todos. Nosotros también estamos creando un proyecto que para nosotros es nuevo, es innovador, y lo estamos creando todos los días y nos estamos mirando. Es importantísimo el comentario que decían Hanan y Nacho de... Hay incertidumbre, hay motivación, son emociones muy intensas y yo creo que si nos hemos metido todas las entidades que estamos en esto y todas las personas que estamos en esto es porque hay una necesidad o un deseo de cambio. Y eso siempre pues da cosquillitas, ¿no? Pero al final los cambios vamos a acompañarnos, no lo vamos a hacer solas. Vamos a acompañarnos en todo este proceso, los protagonistas vais a ser vosotros. Nosotros, por ejemplo, en el acompañamiento vamos a hacer sesiones presenciales y sesiones online. Como el proyecto realmente lo vais a llevar vosotros. Nosotros no vamos a ser los típicos consultores de estar allí todo el día ni persiguiéndoos, ni dándoos la lata. Vamos a respetar vuestros ritmos, vamos a respetar vuestras prioridades. Sois vosotros. Nosotros vamos a recibir vuestras necesidades y apoyaros
con recursos, con dinámicas, con algún plan de trabajo, es decir, qué necesitáis y estamos a vuestro servicio. Pero eso tiene parte positiva y parte negativa también, la responsabilidad está en vosotros, ¿no? Entonces, al final, yo creo que es una sensación un poco de vértigo, pero también de mucha emoción. Y haciéndolo el viaje juntas, pues bueno, siempre se hace mejor que en soledad, como lo habéis hecho previamente en vuestros cursos, vuestros talleres, de una cosa o de otra. Vamos a tener una visión integradora, una mirada integradora, y lo vamos a hacer juntos, no solo en la escuela de organizaciones, nosotros, sino también entre vosotras, en la comunidad de aprendizaje, que es una de las cosas, quizá de las ideas más ricas de este proyecto, porque el proyecto se terminará los 10 meses de acompañamiento de la primera edición, pero a partir de ahí vais a seguir relacionándoos, vais a seguir vosotros volviendo a hacer de nuevo quizá a lo mejor el cuestionario porque hemos cambiado o porque nos metemos en otras mejoras, hemos hecho un ciclo de mejoras de 4, pues queremos seguir haciendo, ¿no? Nos ha resultado, hemos visto que sí, queremos seguir. Y eso tampoco lo vais a hacer solas, lo vais a hacer con el resto de las entidades compañeras, ¿no? Muchas gracias. Quizá antes de terminar, alguien querría compartir con nosotros, pues, qué es lo primero que se le vino a la cabeza cuando le hablaron sobre TIL. Sería interesante quien no ha estado, ¿no? Y de repente le plantean, vente a este webinar, es de TIL, y de 2 pinceladas, ¿qué es lo que le ha venido a la cabeza? ¿Alguien quiere compartir? De una cosita solamente. Venga, Pilar. Yo que estuve en el proceso de... Un segundo, por favor, que alguien quite el micro. Que estuve en el proceso de co-creación en ese viaje, antes pandémico. Sí. Vale. Porque estuvimos de viaje 4 días antes de la pandemia. Sí, así fue. Literal. Y yo creo que lo que a mí me sugiere cada vez que hablamos de TIL, a mí personalmente, es que somos muy inconscientes, no tenemos reparo en tirarnos a iniciativas que nos ponen en jaque, ¿no? Estamos viviendo hoy por hoy tiempos en que si no salimos de lo que normalmente hacemos no vamos a conseguir los cambios y las cosas que creemos, ¿no? O que queremos desarrollar. Es cierto que no se trata de salir de la zona de confort, sino de, como bien dice mi compa Isabel, es de ampliar la zona de confort, ¿no? Pero bueno, pero yo sigo pensando que somos inconscientes, ¿no? Porque cada vez que pienso en cómo nos va a remover todo esto a la hora de tomar conciencia y transformar lo que estamos haciendo, bueno, pues a mí me preocupa, pero me preocupa como todo lo que me preocupa por la gente que me conoce y sabéis. Yo me tiro y me mojo, ¿no? Pero me preocupa, y creo que también las gerencias o las direcciones debemos de hacer un esfuerzo cada vez más importante en confiar en el equipo de trabajo que tenemos. Creo que si no partimos de ahí como principio básico de todo esto, no va a servir. Entonces, quitarnos el rol de... quitarnos el rol que tenemos. Lo siento, verás que estoy en una asamblea de la plataforma del tercer sector en el móvil y tengo que votar, entonces lo tengo que tener ahí de fondo, perdona. Que es lo que os digo, que no, si el equipo no es el que dirige realmente también todo esto, no sirve. Entonces, bueno, yo aporto la inconsciencia, o no sé cómo se llamaría, o la temeridad a veces de meternos en estos barcos y de dejarnos meter, ¿no? En eso agradezco que nos empujéis a meternos, ¿no? Y bueno, con muchas ganas también, ¿eh? Aunque debo de pedir disculpas por el equipo de Albasur, que hemos salido de un congreso hace 4 días, todavía hemos sido la Secretaría Técnica, la dirección del congreso, la ejecutación del congreso, la evaluación del congreso, y vamos, todavía estamos como borrachillas, ¿no? Entonces, esperamos estar más serenas para la próxima. Muchas gracias, Pilar. Veo que hay otro comentario, que Juan de Noeso ha levantado la mano. Juan, cuando quieras. Bueno, siento que Pilar se tenga que ir a su congreso, pero yo creo que inconscientes fuimos cuando nos metimos en un sitio como
plantarle cara a las adicciones y atrevernos a decir que teníamos remedio para ellas hace 30 y tantos años, sin organización, sin preparación, sin metodología, sin saber lo que era una organización social, la mayoría de nosotros y nosotras. Yo creo que después del recorrido que tenemos, el modelo organizativo se nos ha quedado pequeño, hemos crecido mucho, demasiado, y o organizamos un modelo de transformación o la realidad nos desbordará. Así que esto no nace de la nada, sino nace de las reflexiones y de la producción de nuestra cooperativa CAIS, donde detectamos que era imprescindible ordenar el cambio y prepararnos para ese cambio. Y no dejar que nos pase el tren, sino anticiparnos con respuestas que fueran lo más ajustadas a nuestros valores y a nuestro estilo de organizaciones. Así que estamos, no inconscientemente, sino voluntariamente donde hemos querido estar, ¿no? Esto no ha sido pura casualidad, sino el curro de gente que buscaba compañeros y compañeras de viaje para gestionar una transformación que necesitábamos desde hace tiempo. Así que yo pues no puedo decir que ante el cambio no te genere un poco de incertidumbre. Toda mutación siempre, nunca sabes, cuando mueves una ficha en el tablero, sabemos que todo el tablero de alguna forma se reordena. Eso es verdad, pero yo creo que contamos primero con el bagaje de gente que lo ha hecho y lo ha hecho con éxito, y contamos con gente que nos va a apoyar en la transformación. Así que yo creo sin más que es una oportunidad imprescindible, es un tren que había que coger y felizmente pues vamos a tomarlo. Además vamos a decidir la velocidad incluso que vamos a imprimir a ese viaje. Y también el rumbo, porque es verdad que hay unos valores de fondo, pero a nadie se le va a condicionar para que y en la dirección que tiene que tomar. A mí me parece que confiar en los equipos frente a las pirámides y los líderes, que ya estamos muy cansados, a veces agotados, que a veces hemos mal educado a los equipos a base de tirar en solitario. Yo creo que ese modelo está súper agotado, y que llega el momento en el que la corresponsabilidad va a ser una palabra clave, imprescindible, y vamos a ir donde quieran nuestros equipos. Que de ahí va a surgir un nuevo modelo de organizaciones, y yo confío en que va a suponer un avance importante en cada una de las instituciones que hemos decidido y apostado por el cambio. Muchas gracias, Juan. Pues con esto creo que hemos llegado al punto final de este primer webinar de Comenzamos el viaje con TIL. Espero que con todas estas intervenciones hayamos puesto un poco, bueno, pues hayamos ido metiendo un poquito, os hemos ido metiendo un poquito en el globo, o vosotros os habéis ido metiendo en el globo durante este camino. Espero que esto haya sucedido o no, dependiendo de lo que cada uno quiera. Y ha sido un placer para mí poder realizar la introducción, poder hablar con todos vosotros, y poco a poco nos iremos conociendo un poco más. Así que un placer.